Bueno, nuevamente juntos, siempre en esa mesa, ¿no? Que hoy se vuelve casi mágica, digamos, porque hoy, digamos, me enteré a la tarde. Disculpen la voz, pero es como viene la mano viene así. Entonces las cosas son como son, no como uno hubiera querido que sea. Me hubiera gustado tener, por lo menos, no digo la voz de Goyeneche, pero algo un poquito más claro, digamos, ¿no? Pero bueno, vengo afónico un poquito y anduve un poco resfriado y siempre, a veces el final de los resfríos y de los catarros es más molesto que cuando uno está mal, ¿no? Porque es como que queda esa cosa media de la voz, de cierta cosa de cansancio, y que realmente son los residuos del combate entre los microbios y los glóbulos blancos. Bueno, pero el tema de eso es insignificante en este momento. Por ahí me da un matiz así medio íntimo, ¿no? La voz así ronca, bajita. Por ahí, con mi sentido del humor, me acuerdo, es un chiste malo, pero me acuerdo ahora de un señor que iba a vender a domicilio, ¿no? Un vendedor de esos ambulantes. Y entonces, que ahora ya no hay tanto de eso. Entonces, llega a la casa y golpea, ¿no? Y había estado todo el fin de semana en un partido de fútbol y había gritado, estaba afónico el tipo, peor que yo. Entonces cuando llega a la casa, abre la puerta una mujer bastante bonita, y él le dice: señora, este es su marido. Y ella dice: no, pero ¿y si viene? Entonces, por eso digo, tiene también sus cosas positivas el tema de la ronquera. Bueno, pero vamos al hecho de hoy. Hoy lo milagroso que decía de la mesa del café es que está ligado al pasado, a la nostalgia, a las reuniones con los amigos, al billar, al cafecito que se tomaba, a jugar después del truco, del chinchón, del tute. Y esas charlas que teníamos, a veces jugando al dominó, las cosas. Con eso yo sé que me quemo, ¿no? Que me muestro así medio histórico. Pero yo creo que muchos hoy, con el comentario ese de la transmisión esa que se hizo por primera vez en Buenos Aires hace 90 años, no, nos movió un poco. A mí mucho no, yo no soy tan así del pasado. Ustedes saben que yo, digamos, hago siempre fundamento todo inclusive en la manera de vivir y de estar mejor uno es con el presente, ¿no? Siempre. Pero hay cosas que, digamos, tiñen un poco, que son los recuerdos, ¿no es cierto? Y los recuerdos, como decía Galeano el otro día, comentábamos, los recuerdos, recordar viene según él, ¿no? Del latín recordis, que es pasar 2 veces por el corazón, recordis. Entonces, así que es bueno esto. Y bueno, lo que me traía un poco este tema de la radio, ¿no es cierto? Lo que decíamos. De esas escuchas cuando uno era más pibe, digamos, ¿no? Donde, qué sé yo, estaba la radio grandota, esa alta de madera, a válvula y qué sé yo, donde qué sé yo, se escuchaba con onda corta, se escuchaba de Rusia, de cualquier lado, era impresionante. Nos juntábamos ahí, y bueno, y estaba el imaginario, ¿no? No se veía la cosa como en la televisión, pero todos uno se lo imaginaba. Eran maestros de los sonidos, ¿no? Los que trabajaban ahí. Y uno escuchaba, qué sé yo, al caballo, a las plantas, cuando entraba el tipo, el suspenso, todo se manejaba con una pericia, digamos, artística importante. Y bueno, y de chicos nos enganchamos con esas cosas, con imaginarnos, con soñar a veces un poco, que se ha perdido. Ustedes saben que se ha perdido eso, ¿no? ¿Qué va a soñar si uno lo tiene enfrente y se lo venden enseguida? Usted cualquier cosa que quiere la consigue. Si no va a Google, toca 2 veces ahí, ya tiene todo. Así que eso no. Pero en aquella época la situación era un poco así. Y me acuerdo así, qué sé yo, así al voleo. Radios, por ejemplo, transmisiones de boxeo de peleas por campeonatos mundiales, pesos pesados, así, la cadena deportiva Gillette y qué sé yo, y después había un montón así de programas, y de todos esos personajes y esos qué sé yo, creadores fantásticos de la radio, ¿no? Donde uno
se sumergían en esas cosas que eran tan distintas. Había aquellos programas de musicales, había muchas novelas que la gente seguía, eran episodios. Y después a mí, yo rescaté dos, sobre todo un personaje importante que lo traigo seguido acá, que el filósofo y poeta también, pero gran humorista, Wimpy, ¿no es cierto? Y Wimpy era un personaje de la radio. Su programa se llamaba Ventana a la Calle, estaba en Radio El Mundo, y tenía, hacía filosofía, obviamente, tratando, nosotros acá intentamos hacer algo parecido a veces, uniendo la filosofía de la vida cotidiana con el humor, la observación. Y entonces, y en mí tuvo mucha influencia él como escritor, y que lo he leído muy de joven también, ¿no? Aparte de haberlo escuchado, pero ya en los últimos tiempos lo escuchaba, yo tanto no, pero en los últimos tiempos lo escuchaba. Me acuerdo una vez que en un programa había dicho que a un paciente estaba en la camilla, ¿no? Y de repente lo empezaron a rodear los médicos. Y todos conversaban entre ellos, y lo rodeaban, y el tipo se murió por unanimidad, decía. Era un genio. Yo me acuerdo de chistes de él y cosas, ¿no? Yo hoy traje 2 o 3 relatos cortos, pero muy lindos. Dejan una enseñanza y son bellos, ¿no? Eso es lo importante. Chistes así, ocurrencias. Él tenía mucho material con la gente del campo, con los gauchos. Era el gaucho bolacero, decía él, ¿no? En el sentido de que era mentiroso. Inventaban historias los gauchos porque hay como una influencia de los andaluces en el campo argentino. Y entonces había uno de un juez, un juzgado de paz, eso que hay en el interior, y el chico, el hijo del juez, era muy travieso, hacía travesura todo el tiempo, rompía cosas, agarraba cosas que no tenía que agarrar, y un día, entre todas esas cosas, se tragó la lapicera, quiso jugar con la lapicera y se la tragó. Y entonces, claro, se creó una situación de urgencia, el juez mandó a una persona a buscar al médico. Y bueno, y le dijo, bueno, andá y llamalo, decirle que venga urgente, que el nene se tragó la lapicera. Y dice, ¿qué hacemos? Y decirle mientras tanto que él llega, porque va a tardar un poco, decirle que mientras tanto me digan qué hago. Y entonces va el emisario va a ver al médico, y cuando le cuenta, ¿no? Le dice, mire, hubo un problema así, el hijo del juez se tragó una lapicera y no sabemos qué hacer. Y bueno, y aparte me dice que mientras usted prepara sus cosas y todo, por favor, que a ver qué hace. Y entonces el médico se queda un rato así pensando y dice, bueno, y mientras yo llego que escriba con lápiz. Tenía esas ocurrencias así muy lindas. Bueno, y entonces, como le decía, tiene varios, una temática muy linda, muy poética también. Eso estaba pensando, porque yo en general la poesía que leo no es así en prosa, pero tiene cosas muy lindas. Yo elegí así al pasar tres relatos cortos son, ¿no? Que es un homenaje que al hacérselo a Wimpy se lo hago a todos esos seres que ya son, recuerdos en muchos casos, que estuvieron en la radio y que iluminaron mi infancia y desarrollaron mi capacidad de imaginación, de creatividad, ¿no es cierto? Entonces, en agradecimiento a ellos y a todos los de ahora, los muchachos que están acá, los que me están ayudando, todos formamos parte de eso, ¿no es cierto? Es una especie de murga que vamos por todos lados y que vamos llevando lo que podemos. A veces nos sale bárbaro, a veces nos sale más o menos, pero bueno, esa es la idea, llegar a ustedes, compartir, porque uno de repente está hablando solo acá en la esfera esta, pero al mismo tiempo sé que estoy charlando con un montón de gente, ¿no? Y bueno, eso es lo lindo. Voy a leer uno de Wimpy, casualmente el primero se llama Ventana a la Calle, como se llamaba el programa de él, y dice así, ¿no? Uno dice, a veces se paran las vidrieras de la juguetería y nota que faltan muchos juguetes. Claro, esto está hablando de lo que cuando él estaba, los de antes, ¿no? Que ahora los juguetes, dice él, cuando digo ahora,
obviamente se refiere a la época del 60, más o menos, que había mucho exceso de tanques, de cañones, de ametralladoras, de todas esas cosas, ¿no? Y bueno, y entonces, y no había juguetes que antes se hacían pensar un poco, tenían un significado. Y entonces él hace mención y dice, todos deben recordar aquellos muñequitos de base redonda, que algunos le llamaban muñecos sin prino, pero cuyo verdadero nombre era tentempié. Eran unos muñecos que no tenían pies ni patas, pero terminaban redondos abajo, ¿no? Y entonces se les acostaba, por ejemplo, uno lo aplastaba, le dejaba la mano encima, y cuando lo soltaba se paraban inmediatamente, obviamente. Eran verdaderamente inderribables, dice Wimpy. Inmunizados contra el knockout. Y bien, dice, cuenta el psicólogo Wilhelm Steckel, un psicólogo vienés, una anécdota interesante y aleccionadora de sus días de niño. Cuenta que un tío le llevó una vez de regalo varios de estos muñequitos y que él quedó intrigado con aquel poder de recuperación, porque colocaba los hombrecitos de cabeza, de costado, los tiraba al azar y ellos siempre se erguían, quedaban derechitos, invencibles, con asombrosa rapidez. Y claro, pasó lo que tenía que pasar. Al día siguiente de haberlo recibido de regalo, el muchachito fue a buscar un cuchillo, se puso a abrir uno a uno los muñecos para descubrir el secreto de aquella gallardía. Siempre es preferible desembolsar lo que cuesta un nuevo juguete que ponerle trabas a un niño cuando se pone en investigador. Bueno, abrió el muñequito con el cuchillo y dentro se encontró en la base con una pequeña bola de plomo, que es la que hace que los juguetes se mantengan verticales. Después de haberle sacado la bola de plomo de adentro, el muñequito ya no se paró más. El muñequito estaba muerto. La hermana mayor del niño, cuando vio lo que había hecho, le dijo, ¿ves? Ahora no se va a volver a parar porque tú le has robado el alma. De la misma manera que el centro de gravedad de los muñecos, tentempié, está en la bola de plomo de su base, hay un centro de gravedad, dice Wimpy, en el alma del hombre, ubicado en un sitio adecuado, en un lugar preciso de su intimidad, de su mismidad. Y quienes tienen ahí ese centro de gravedad son tan inderribables como los juguetes del niño de la anécdota. Es el hombre apto para la lucha, que como en el verso del Almafuerte, si 500 veces se cae, otras 500 se levanta. Es el hombre al que siempre le nace en la entraña del pecho el paso que ha de darse adelante de la última huella. Y bueno, y en cambio el débil, el que no tiene la bola de plomo en su base, trata de defenderse con la desconfianza, el pesimismo, el derrotismo, los disfraces de su miedo. El tipo habla mucho, dice Wimpy en esa época, ¿no?, que de la infelicidad del hombre, y el tipo opina que no es feliz porque está nervioso, y ocurre al revés, que está nervioso porque no es feliz, porque él cree que la felicidad es una meta, y la felicidad es un camino, nomás. No se llega a ser feliz, se va siendo feliz. Claro que cuando se puede, ¿no? Y entonces, decíamos así, se nos ha concedido la facultad de soñar, pero el tipo actualmente no entiende, le falta la bola de plomo en la base. En vez de buscar lo suyo, compara con lo del otro, y todo eso siempre le parece poco. Y no sabe el tipo, dice Wimpy, amigos, descender hasta el pequeño milagro, el de una paloma, el de una rosa, el de un perdón, el de una mano, el de una sonrisa, el de un consuelo. Dice cuando oye hablar así son pavadas. Siempre parecen pavadas para el que no entiende las cosas capaces de ir formando una dicha. Qué lástima que no se encuentre la mano un muñequito tentempié. Todos tendríamos que tener uno en casa para que nos enseñara a pararnos. Bueno, disculpen, pero está muy lindo, ¿eh? Yo quiero que cada uno, digamos, estos relatos, aparte de ser hermosos, obviamente son para reflexionar, digamos, tienen ese sentido, ¿no? Un traguito de agua, a ver si mejora la voz. Acá tiene uno más lindo, ¿qué va a ser más lindo? Más poético. Se llama La calle de uno. Y siempre siguiendo con el maestro. Uno siempre estuvo enamorado de las cosas que ha tenido cerca, dice, de los libros, del tintero, de la lámpara.
cómo se apoyan los ojos y de qué descanso disfrutan en esas cosas que vemos todos los días. Y con qué fervor rezaría uno, si pudiera rezar, para que todas ellas le fuera siempre bien, que no se marchitara la rosa que está en el florero, que el florero no se rompiera nunca, ni se desgastara el sillón que tantas veces nos abrió los brazos para recoger nuestro cansancio, y que la calle, nuestra calle, nunca se moviera de allí por los siglos de los siglos, y estuviese amparada para que ella amparase a su vez el paso de quienes la siguen, y a los niñitos que la cruzan, y a los que doblan la esquina sin sacar la mano. Por desdicha uno no sabe expresar eso, pero como todo está compensado en este mundo, se halló una oración por la calle. Es raro esto, ¿no? De un poeta español muy joven, José Antonio Novaes Tomé, en la que se piden las mismas cosas que uno hubiera pedido por la calle de uno. Dice la oración: Señor, son tus cielos tan grandes que no te costaría ningún trabajo hacer un huequecito, un lugarcito para meter mi calle. Yo te pido, Señor, que una noche la tomes en tus manos y la dejes suavemente en uno de esos huecos de oro que a veces se ven entre los desgarrones de tus cielos negros. Y allí conserva, Señor, la mariquita que anda en las uvas, al arroyo que regatea por los pies de los árboles, al perro y a la lata que están en los solares, porque por ellos muchos hemos aprendido a amarte. Aparta de mi calle la tormenta, los cristales son débiles y tiemblan cuando suena el trueno. No agostes nunca las hierbecillas que crecen en los patios, pues con su verde humilde, tú lo sabes, también dicen tu nombre. En cada uno de nuestros faroles guarda uno de tus luceros y teje en el pecho de las niñas una cesta para que anide un pájaro. Que los ciegos canten sus romances más lindos y que el acordeón suene tan dulce que tus aires y tus brisas se paren a escucharle. Eso es lo que te pido, Señor, para mi calle. Lo hago sin que ella lo sepa, porque es tan sencilla que nunca se hubiera atrevido a pedirte nada. Ella, igual que yo, será feliz con cualquiera que sea tu designio. Pero tus cielos son tan grandes y es tan pequeña mi calle que no te costaría ningún trabajo hacerle un huequecito allí. Así termina la oración del poeta. Qué feliz su calle, ¿no? Que tiene quien pueda rogar por ella, con esa inocencia, con esa pureza, con esa gracia, con esa confianza, con esa gloria. ¿Cómo debe quererlo ese hombre su calle? Como nos querrían también a nosotros todas las cosas si pidiésemos por ellas con esa misma fe. Bueno. Me queda muy poquito. Bueno, tengo que elegir entre dos. Pero bueno, son chiquitos. Vamos, yo meto uno y después vemos. Entonces, a ver. Vamos a ver un poquito. La planta, una maravilla se llama. Son admirables sin duda el trabajo de la hormiga, la paciencia de la vaca, la tranquilidad de la lechuza, la generosidad de la gallina y la resignación de la mula, pero tan admirables como los animales son las plantas. Se fija poco uno en ellas, y si no fuera por ellas el mundo ya habría terminado. Nosotros nos alimentamos de animales, los animales se alimentan de plantas, y las plantas se alimentan de colores. Cuando cae la luz sobre una hoja, la luz es tragada por la hoja, pero la hoja no absorbe todos los colores, sino principalmente el rojo y el azul, y rechaza el verde y el amarillo. Cuanta más luz le da una planta, más colores aprovechables la planta ingiere y más verde rechaza, o sea que es lo que vemos. Por eso es que las hojas de las plantas son verdes. La capacidad de asimilación de las plantas es enormemente superior a la del animal y a la del hombre. Por eso es que dígase lo que se diga, todo el mundo es vegetariano. El pez grande se come al chico en el fondo del mar. El pez chico es de carne, claro, pero el pez chico se come el fitoplancton, que es una especie de guiso de algas muy pequeña. Es decir, que es verdura. Cuando el zorro se come un conejo, parecería que el zorro fuera carnívoro, pero el conejo es un intermediario entre el zorro y el repollo, del cual había sacado el conejo las cosas que comiéndoselo a él el zorro aprovecha para su mantenimiento. La cadena siempre termina en la verdura.
También el puma que se come un ciervo aprovecha lo que el ciervo había aprovechado de la planta. El hombre cree que es carnívoro cuando come un bife y no se da cuenta que está comiendo pasto trasvasado. El pollo es un puente entre el tipo y el maíz. Al comer carne, el tipo está aprovechando lo que el animal aprovechó de la planta y lo que la planta aprovechó de la luz. Quiere decir que al último de lo que se alimenta el tipo es de la luz que la planta ha digerido. Pensar que un ser alimentado con luz se empeña en seguir viendo las cosas tan negras. No somos nada. Bueno, a ver si queda un par de minutitos, leo el otro también, porque está... Bueno, acá me dicen que vamos bien. Bueno, vamos a ver un poco. Entonces, ahora hay que encontrar... Pero acá de uno... No, el tema es así. Yo lo que traigo de Wimpy es seleccionado, pero cualquiera que tome, ¿no? Cualquiera, le digo honestamente, cualquiera que tome es una maravilla. ¿Por qué? Porque es un filósofo. Bueno, dice, en esta época en que los versos que se parecen a versos son negados como versos, por los que se dedican a hacer versos, resulta impertinente decir a aquellos viejos tan viejos que decían, mariposa, tú y yo somos pequeños, menguados son mis sueños y tus alas, tú que puedes volar no tienes sueños, yo que puedo soñar no tengo alas. Y bueno, y dice, bueno, a partir de eso, el tipo puede inventar un mundo, ¿no?, que le encante, un mundo hecho para el uso exclusivo de su alma, con libertad y con fervor. De cualquier material, por tosco que sea, podemos hacernos una joya. Como digamos, se puede cualquier cosa. Se refiere en un viejo cuento tibetano que había una vez una ancianita, madre de un caravanero de caravana, ojo, madre de un caravanero de esos que suelen irse lejos a comerciar en el desierto, ¿no? Y que ella le pidió en cierta ocasión que de regreso le llevara una reliquia, un regalo de las tierras santas. El hijo tomó en cuenta el encargo, pero sus preocupaciones y sus trajines se lo hicieron olvidar. Y solo volvió a recordarlo cuando ya había dejado lejos otra vez los sitios venerados. Entonces, para no defraudar a la madre, le arrancó un colmillo a un perro muerto, lo envolvió en un pedazo de seda y se lo llevó a la que esperaba, diciéndole que aquello era un diente de Sariputra, uno de los más eminentes discípulos de Buda. Llena de alegría y de fe, la ancianita puso el diente en el altar y lo adoró largamente. Y llegó un momento en que el diente comenzó a centellar como las más preciosas de las piedras, de las gemas. De ahí nació un refrán tibetano que dice Myus Gus Yuna Keison Tu. Quiere decir que habiendo fe, hasta el diente de un perro puede fulgurar como una perla. Bueno, siguiendo ahora con el tema, decía del contacto, pues uno dice el contacto, y uno cuando piensa en el contacto, o la mayoría de nosotros, pensamos solamente cuando se produce, valga la redundancia, el contacto, o sea, cuando se toca uno con el otro, o lo que sea, ese es el contacto. Pero en términos terapéuticos, el contacto es un proceso, no es solamente ese momento. Es un proceso que comprende varios aspectos. Uno es ese, la conexión. El otro es la separación. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque nada está unido permanentemente, ni nada está separado. Pero sí tiene que haber una dinámica en la cual para poder, el sentido amplio y maduro del contacto con el otro es poder separarse. Después viene moverse y el darse cuenta. Serían los 4 aspectos que implicaría la elaboración de una dificultad que pueden tener muchas personas, que es el de establecer contactos con los demás. A veces consigo mismo, porque el contacto no es solamente tampoco unidireccional, en el sentido que es hacia afuera. También uno tiene que tener la capacidad del contacto con uno mismo, ¿no? Pero eso ya sería otro paso más adelante. Entonces, si la persona no está en contacto, está aislada, ¿no? Y después viene
los distintos tipos de contacto, o mejor dicho, frente a la situación de contacto no es tan fácil, no es que yo me acerco a una persona, hablo y el otro me contesta lo que yo quiero y yo le digo y está todo fenómeno, nos casamos, tenemos hijos, no es así. Es todo un proceso difícil donde uno tiene que descubrir que el otro es el otro, que no soy yo, que el otro también tiene sus valores, su manera de pensar, su manera de sentir, sus deseos. Y bueno, si coinciden y la mayoría de veces no coincide, y bueno, es todo un proceso. Y frente a ese proceso, algunas personas, digamos algunos pacientes o personas que piden ayuda en ese sentido, tienen mecanismos que hacen que no puedan lograr un buen contacto. me detengo por ahí en dos, que me llaman la atención. Son 4 o 5, los voy a nombrar porque de alguna manera son formas también, ¿no? de poder, ¿cómo se llama? De resistencia. Hay gente que... Porque lo ideal, ¿cuál sería? Que cuando uno dice la verdad, cuando uno es auténtico, es sincero directamente, pone su energía al desnudo, así, directamente, como decimos siempre, ¿no? Que decimos de la fábrica al público, sin intermediario. Cuando uno puede mirar a los ojos al otro cuando se lo dice y establece... Ese es el contacto genuino, auténtico, profundo, que hace que el otro tenga también esa sensación de estar en una misma vibración de energía y responderle en la misma medida. Pero eso cuando todo se da bien, cuando en alguna medida el esfuerzo que hace el que se comunica está en relación a la retribución que le da el que le devuelve. Lo enfrenta con confianza y aún con atrevimiento, ¿no? Pero si sus esfuerzos no rinden el fruto, se queda con una larga lista de sentimientos que son frustrantes. Se enoja, puede tener confusión, fastidio, resentimiento, impotencia, decepción, todas esas cosas. Y los mecanismos por los cuales eso se produce son varios, 5 canales, por ejemplo, uno se llama la introyección, el otro la proyección, pero esto es científico, después yo se los explico más o menos. El otro la retroflexión, el cuarto la deflexión y el quinto la confluencia. De estos 4, o de estos 5, mejor dicho, yo quería más que todo puntualizar por el tiempo y por todo 2. La introyección, bueno, más o menos la cosa, no habría mucha dificultad en el planteo. La introyección sería, a ver, es lo que se incorpora, lo que el medio le manda a la persona, lo incorpora pasivamente, ¿no? O sea, si un bebé, por ejemplo, el bebé tiene hambre, le dan la leche, la comida, y el bebé lo toma, es como que no pone dificultades en eso, es una actitud pasiva y así. Pero eso en el plano, digamos, muy simple. El problema es cuando hay un desacuerdo, ¿no es cierto? Un niño pequeño acepta cualquier cosa porque no puede discriminar. A lo sumo lo escupe si no le gusta. Pero bueno, desde que mastica aprende ya a elegir. Más o menos lo que va, lo que no va. Y entonces ya empiezan el mundo de los adultos a forzar al chico, le empiezan a dar cosas que por ahí él no quiere, él no esperaba eso. Por ahí viene el médico y le dice, no, mira que este pinchacito no te va a doler, le dice, por ahí, ¿no? O hacerse caca es feo, chancho, porquería, es una vergüenza. Entonces ya empieza, el chico no tiene noción de eso, de sus necesidades con lo que le dicen, digamos, ¿no? Empiezan los debería. ¿Qué son los debería? Lo que tiene que ser. Tenés que ser así. Está bien, eso como educación desde un punto de vista de organización social, macanudo. Se mejora en la organización social, pero se destruye, digamos, al individuo. Sí, a ver, ¿quién habla? Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Solange. ¿Cómo se llama? Solange. Ah, Solange. Sí. Ah, sí. ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente para mí. Bueno, gratamente estoy escuchando primero los cuentos, ¿no? De la primera parte. ¿Te gustaron los cuentos más o menos? Sí, a mí me gusta mucho porque esta visión que usted tiene tan integradora, ¿no? A mí me hace, por lo menos, estoy totalmente de acuerdo y realmente trato de, digamos, de asimilarlo, ¿no? Claro.
y bueno, la verdad me gratifica que haya un programa de este tipo, de este tenor. Pensé que cuando decía este tipo se refería a mí. Sí, es un chiste. Sí, no, realmente encantador, uno lo siente como casi como un amigo, ¿no? Sin conocerlo. Esa es la intención, ¿no? Claro, así como muy fluido se nota el programa, como mucha, pese a que no hay mucha participación, y acá cuando me recepcionaban dice que la gente tiene miedo le da pena interrumpirlo, y la verdad que yo también, pero lo único que quería la verdad era agradecerle la entrega y que tiene para el programa. Se nota que están muy consustanciados, o sea que hay mucha preparación en todo orden, ¿no? Se nota mental, espiritual, hay una entrega muy linda, ¿no? Poco común en un programa. Sí, la verdad que yo siento un placer enorme cuando hago esto. Me gusta, y aparte coincide con mi manera de pensar. Sí, se nota. Es mi ideología y mi coherencia. Claro. Así que bueno, no puedo decir otra cosa, ¿no? Claro, es así. Pero ya que está, aprovecho una preguntita de lo que está hablando ahora, el aspecto más terapéutico. Sí. ¿Por qué generalmente, no sé, quizás es mi caso, pero no sé, por ahí otros oyentes también les pasa, eso de la necesidad de ser aceptado? ¿Cuál puede ser el origen de eso? ¿Y qué le parece la necesidad de amor? El ser aceptado es, digamos, el amor es como yo siempre digo, ¿no es cierto? Es la sustancia cósmica maravillosa que nos hace vivir, que mantiene la vida, que produce la vida, ¿no? El ser aceptado, el ser reconocido directamente, es lo que le da a uno la tranquilidad, la paz, la posibilidad de sentirse querido. Yo tengo varios programas sobre ese tema, muchos. Ajá. Pero yo recuerdo uno que siempre lo comento, que es que cada uno tiene que, en base a una película, que no importa ahora el caso, ¿no? Donde uno de los personajes de la película le dice al otro, ¿me querés? Ajá. Y entonces esas dos palabras es como una síntesis de todo el programa este. Ajá. Tienen que ver con eso, con que uno sentir que el sentirse, digamos, querido, aceptado, es recuperar, es tener una identidad. ¿No es cierto? Hay una vieja, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos decir? Una ley de una tribu, no me acuerdo en qué isla del Pacífico, donde se lo castigaba a la persona que cometía un delito, no mirándolo y no hablándole. O sea, todo el pueblo se confabulaba y no le hablaba, no lo miraba. Y el tipo se tenía que suicidar porque nadie lo aceptaba, nadie lo quería, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la base de todo. El amor y las proteínas son lo necesario para la vida, ¿no? Y el oxígeno. Claro, sí. ¿Usted siente que eso, porque dice por qué? ¿Porque quería buscar alguna causa, digamos, una explicación psicológica o algo? Sí. Es biológico todo casi. ¿Cómo? Que es casi biológico. Ah. Claro, la vida misma es así, claro. Claro, no, lo que pasa es que de pronto uno a veces encuentra que hay gente, por lo menos en apariencia, ¿no? Porque detrás de lo que uno dice o de cómo uno se presenta ante la sociedad, siempre igual hay muchas máscaras, ¿no es cierto? Eso es otra cosa, sí. Claro, digo, pero quizás uno ve de afuera gente como que es indiferente y como que puede prescindir de los demás, o sea, como que... Bueno, pero esa gente, usted me habla de personas vivas. Sí. Y esas no son personas vivas, esas personas no viven. Ajá. Ellas respiran, duermen, qué sé yo, ganan dinero, pero no trascienden, no tiene ninguna repercusión eso, ¿no? Ajá. Y en ellos mismos, no sé. Usted, claro, eso sí, el hombre robotizado, la situación así automática, el no sentir, el estar en una cosa material todo el tiempo, es la mayoría de la gente lo que usted está nombrando. Claro. No, el sentimiento no es tan común, es una moneda que tiene se cotiza muy alto. Sí, a mí me pasa generalmente que a mí me dicen, vos, yo nací acá en Capital, ¿no? En Capital Federal, sí. Y generalmente así gente que por ahí que me topo, ¿no? Casualmente, ¿no? Y me preguntan, porque sos del interior, ¿no es cierto? Me dicen, no, soy de Capital, le digo, aunque tengo alma pueblerina, le digo, claro. Porque como yo me noto como que tengo cierta añoranza, y como un ritmo muy distinto al de la ciudad,
y que la única vez que conseguí que una respuesta que realmente sentí que vibraba con esa respuesta que me dieron fue a través de unos dirigentes de los pueblos originarios, claro, que me dijeron que probablemente esta añoranza que yo tengo como una añoranza, porque probablemente tenga en mi sangre antecedentes de pueblos originarios, y yo hice un recordatorio y digo, sí, mis abuelos, sí, me dice, sí, es eso, es tu añoranza. Digo, sí, porque yo me siento como que añoro la montaña, o sea, estoy en plena ciudad. Sí. Usted se conecta con la esencia de las cosas. Yo la escucho y le agradezco el llamado, pero ¿sabe qué? Tendría que continuar un poquito porque me quedó un material que me gustaría transmitir. Sí, cómo no, doctor. Y en todo caso, usted puede hacer una cosa, por línea privada, por favor, deje su número de teléfono y yo después la llamo y conversamos más tranquilo. Muy amable, muy amable. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, obviamente que lo que estamos viendo es eso, ¿no es cierto? La autenticidad, es lo que estamos hablando de alguna manera, la necesidad de ser aceptado, decía la señora, ¿no? Recién que llamaba. Y bueno, eso sí, es así. Lo que estaba comentando, pero ya no sé, esto digamos llevaba un poco de tiempo, no mucho, pero un poquito más organizado en el sentido de los temas. Pero el tema del contacto lo voy a dejar para la próxima, que es un tema muy importante, por eso no lo quiero leer rápido ni abreviarlo mucho. Pero fundamentalmente es eso, ¿no? Las dificultades que tenemos en el contacto, en la comunicación, que no solamente se da en lo verbal, en la comunicación verbal, ¿no? Sino en todo, porque contacto es todo, puede traducirse en enfermedades también. Por ejemplo, muchos trastornos de la piel tienen que ver con evitar el contacto o con tener mucho miedo precisamente a zambullirse en el otro, ¿no? Entonces está todo controlado. ¿Cómo pasa en la adolescencia con el acné y todas esas cosas? Y después también los pulmones. Los pulmones es un órgano que recibe, que está en contacto con el mundo exterior y recibe bastante. O sea que mi propósito era unir el tema de contacto en general con el tema de la comunicación y con el tema de las enfermedades que pudiera haber. Pero a mí me gusta siempre, digamos, el final, darle un sentido poético, digamos, ¿no? Y bueno, y hoy me acordaba de, no sé por qué me agarró así, ¿no? Porque hoy podía, digamos, bueno, poema con el contacto no encontraba, pero el contacto es todo, si uno se pone a mirar, ¿no? Cuando uno mira un atardecer, un árbol, los ojos de la mujer amada, el niño jugando, es todo contacto, todo. Y entonces no hay una cosa específica. Pero sí, de repente me vinieron, no sé, porque lo asociado será por lo de la radio que hablamos hoy, con cosas de la ciudad, con cosas de Buenos Aires, que era mi primera época de poesía. Yo escribía bastante sobre la ciudad, ¿no? Y entonces traje un par de temitas que podrían andar como en esa línea, digamos, ¿no? Por ahí no es lo que veníamos hablando, pero me gustó así traer. Y bueno, los quería compartir con ustedes. Y dejo este tema del contacto porque es muy importante, vuelvo a repetir, porque son pequeñas cosas, pequeñas. Yo en el consultorio con los pacientes lo vemos muy seguido eso. En un grupo, por ejemplo, uno está hablando y habla de un compañero que está sentado al lado de él. Y dice, bueno, yo creo que José... No, pará. José está al lado tuyo. ¿Por qué no lo mirá y se lo decía a él? Entonces el tipo se tiene que dar vuelta, mirarlo a los ojos. Es un compromiso mayor. O como este tema ahora de la voz. La voz también es contacto. Hay un viejo obra de teatro unipersonal de Jean Cocteau, La voz humana, que era una maravilla. Una mujer que se despedía del hombre, el hombre, mejor dicho, la dejaba, y ella quería aferrarse a lo último de él y se ponía el cable del teléfono alrededor del cuello y se enroscaba con eso. Era una maravilla. Bueno, sigamos con estos temas. Entonces, esas desviaciones de la energía, del compromiso, es muy importante en la vida. Y hay gente que queda enganchada en situaciones de confluencia donde no se discrimina del otro. Hay gente que pasa toda una vida. Mujeres que el hombre se fue y dice, yo no sé por qué se fue, si nunca discutimos. Pero no pasa por ahí, precisamente porque nunca discutieron se fue. Porque esa es la energía de la vida, ¿no?
Bueno, vamos, algunos son dos poemitas y hoy los dejo, pero tuvimos un diálogo, por lo menos que hacía mucho que no teníamos con los oyentes. Bueno, uno se llama Respuesta. Y dice así, ¿no? Eso vuelvo a repetir de una época anterior, mía. Dice, de tanto deambular en vano, me quedé en la búsqueda. No hay un umbral, ni siquiera una esquina, que dé por fin término a mis pasos. La ciudad se extiende ilimitada, y la noche regresa lentamente en la penumbra incierta de la calle. Parado en la vereda universal, donde confluyen todos los misterios, pregunto, exigiendo respuesta, ¿acaso hay un final? ¿Este incesante andar tiene sentido? ¿Qué verdad oculta barajan el azar y el sueño para explicarme que todo lo que sé es un eterno juego de ausencias y de hallazgos, de luces y de sombras, de imprevistos destinos? El barrio en silencio me devuelve eco sin respuesta. Solo fui sintiendo de a poco mis latidos y sin saber por qué me largué por las calles a descorrer cerrojos y a golpear con urgencia los cerrados postigos del fugitivo amor. Ese es uno. Respuesta será. Y después acá tengo uno de también medio escrito también más o menos por esa época. Es una, ¿cómo se llama? Es cortito, tiene que ver con la imagen que transmitía una mujer en un momento determinado de muchos años atrás. Era una cosa extraña. Entonces el poema decía, me engancharon tus grises, tus nocturnos, y esa suerte misteriosa de naufragio que tenían los encuentros. Eras como un espejo triste que me devolvía siempre la misma imagen. Frente a tu frágil estructura me planté, quizás ya presintiendo la frustración de lo imposible, quizá leyendo desde el principio, en el misterio de tus ojos, todos los interrogantes sin respuesta. Bueno, estamos más o menos... Acá me dicen falta todavía, entonces vamos a meter uno cortito. Bueno, seguimos con la cosa de Buenos Aires, porque la verdad, vamos a seguir con las veredas de Buenos Aires. Y evoco tus veredas, las anchas veredas de los barrios tranquilos, donde la tarde se despereza entre los árboles, y el calor y el silencio de la siesta invalidan mis pasos hacia la esquina. Y esas otras veredas del centro, plurales y anónimas, de riesgo y equilibrio, donde la noche y sus duendes de pronto nos detienen, y aquellas del suburbio, con su misterioso origen de sendero o atajo, donde las luces de los kioscos y los almacenes aspiran a ser lunas en las noches de atracos y romances, y aquella vereda del encuentro, y aquella del adiós, y muchísimas iguales y distintas, caminadas con la fiebre de la bohemia y de los sueños, y las que corrí de niño, y las que caminaba en silencio murmurando tu nombre, y las que aún no caminé. Bueno, ahora sí los dejo, pero me gustó esto de que nos pudiéramos conectar con el tema de la radio, ¿no? Con esa magia que a mí por lo menos me abrió camino desde hace 2 años que estoy acá. Muy agradecido a todos. Chao, hasta la próxima.